Cumplimos 100 años de vida, comprometidos con los médicos y la comunidad de Bahía Blanca y la zona. Asociación Médica de Bahía Blanca. Bueno, buenas tardes. Disculpen el delay. Reiniciando el ciclo de conferencias del centenario de la Asociación Médica de Bahía Blanca, tengo el gratísimo honor hoy de presentar a la doctora Zulma Ortiz. La doctora nos hablará de los nuevos desafíos en la seguridad hospitalaria y del paciente. La doctora Zulma Ortiz es una egresada de la Universidad de Cuyo. Realizó su residencia de clínica médica en el Hospital Municipal de Bahía Blanca, en donde por coincidir en esos años de trabajo en ese hospital, vi su capacidad y calidez de persona. Es médica especialista en reumatología, con maestría en epidemiología y gestión y políticas de salud. Fue ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires en la gestión pasada. Especialista para la salud para UNICEF Argentina y actualmente es subdirectora ejecutiva del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas en la Academia Nacional de Medicina y directora de la Maestría de Investigación Translacional en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Al finalizar, le elevaré a la doctora las preguntas que los asistentes envíen. Si es necesario, la interrumpiré y le elevaré algunas preguntas. Por lo mismo, adelante Zulma, un gusto escucharte. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. La verdad, muchas gracias por la invitación a participar en el marco de las conferencias que de alguna manera celebran estos 100 años de la Asociación Médica de Bahía Blanca. Un lugar donde, como bien dijiste, me formé, tengo muchos amigos y siempre muy agradecida por todo lo que generosamente me brindaron como conocimiento. Así es que hablar de un tema que tiene que ver con la gestión hospitalaria en un marco de pandemia creo que es relevante y pertinente, bueno, y espero poder contribuir con algunas de las cuestiones que he querido preparar en para este rato que vamos a compartir. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Si tengo alguna dificultad, entonces voy a pedirles ayuda. Vamos a ver acá, mostrar todas. Dicen si se logra ver. Ahora empezamos a ver. Perfecto. Bueno, en cualquier caso, mientras se termina de preparar, lo que quería, a propósito de nuestras conversaciones en relación a la preparación de este tema, y planteando estos nuevos desafíos que tienen los hospitales en relación a la seguridad en la atención de los pacientes y en particular de los equipos de salud, para hablar de estos nuevos desafíos me pareció que era pertinente comentar algunos conceptos básicos y sobre todo los viejos desafíos, como para tener una línea de partida y ver de qué manera los sistemas estaban preparados para recibir esta pandemia. Entonces, vamos a recorrer estos conceptos básicos de manera más o menos rápida, dando la oportunidad a la audiencia para que consulte, pregunte, y los viejos desafíos para poder situar estos nuevos desafíos, como dije, en el contexto de una pandemia. Al final, la idea también es intercambiar con ustedes algunas propuestas, algunas soluciones, como se llama justamente en la jerga de la seguridad del paciente. Los 4 aspectos que se presentan como básicos, por lo menos para entender los nuevos desafíos en la gestión hospitalaria a propósito de la pandemia, están vinculados con entender muy bien qué es un evento adverso cuando estamos en el marco de la seguridad del paciente, de la calidad de atención. Nosotros hablamos de evento adverso cuando se produce un daño, una injuria, una lesión
que está relacionada, que se puede asociar a los procesos de atención, que obviamente en su gran mayoría están vinculados con errores, pero que tienen la particularidad de que esos errores son no intencionales. Cuando uno recorre la bibliografía, hay muchísimas clasificaciones para entender los errores, que pueden ser de ejecución, pueden ser de planeación, intencionales, no intencionales. La idea acá es que quede bien claro que cuando hablamos de seguridad del paciente, hablamos de errores no intencionales que por un incidente, por una circunstancia, están vinculados a un daño, a una injuria, a una lesión que se provoca en ese paciente de una manera no esperada, no provocada intencionalmente. Ejemplos de estos pueden ser, por ejemplo, las reinternaciones, pueden ser las caídas, pueden ser los errores o las dificultades en el manejo de la medicación, puede ser la identificación de un paciente. Y ahí hacemos un salto a lo que, a propósito de los errores y luego de los eventos adversos más frecuentes, surgen las recomendaciones que de alguna manera instala y lidera la Organización Mundial de la Salud. En el contexto de Argentina, tenemos que agregarle a este concepto de evento adverso, de error en medicina, también el marco regulatorio que comienza particularmente con el rol del paciente, su figura, su participación en el proceso de toma de decisiones, allá por el 2009, con esta ley, la 26.529, y su modificatoria, que aparece en el 2012, 26.742. En concreto, en estos momentos de pandemia, en este contexto, nosotros vamos a encontrar probablemente la misma cantidad o más de eventos adversos, algo que debería estudiarse, pero en general se sabe que hay un 10% de eventos adversos que ocurren en la gestión y la asistencia clínica, en particular hospitalaria, porque se deben a procesos que se dan durante la internación. Es decir, que cada 10 prácticas que nosotros hacemos, la probabilidad de error aumenta cuando se tratan de 100, de 1000, de millones de prácticas, y eso termina, da en la resultante, acorde, digamos, a la cantidad, en un aproximado de 10% para hacer un promedio de eventos adversos. Si tenemos claro estos conceptos básicos, entonces podemos entender que este proceso de instalación de la agenda de la seguridad del paciente ha tenido en los distintos momentos de la historia, tanto en Argentina como en el mundo, diferentes desafíos. Después del informe del Instituto de Medicina, allá por el 99, en la Argentina, en el año 2000, desde la Academia Nacional de Medicina, se toma la decisión de instalar la agenda, la temática de la seguridad del paciente, en aquel momento de la mano del doctor académico Alberto Agres, que comienza a hablar del error en medicina para que luego propositivamente esto se transforme en la seguridad en la atención de los pacientes. Empezamos a trabajar en ese momento con instituciones hospitalarias de un alto nivel de complejidad, como por ejemplo el Hospital Garrahan, el Hospital de Niños de Córdoba, el Hospital Noti de Mendoza, junto con el Lago Mayor, y así podría mencionar unos cuantos. Pero siendo honesta y compartiendo también con cierto agradecimiento, el primero de nuestros hospitales fue justamente el Hospital de la Asociación Médica de Bahía Blanca, que nos permitió empezar a conversar y a enfocar esta problemática durante los procesos de atención. Ahí lo que buscamos era hacer nuestra propia experiencia y a partir de la evidencia científica que fuimos generando, impulsar políticas, planes y programas de la mano del Ministerio de Salud de la Nación en aquel momento, obviamente desde el ámbito de la Academia Nacional de Medicina. Interesantemente, tiempo después, años después, es que surge dentro de la Organización Mundial de la Salud la iniciativa de la seguridad del paciente, que como dije, termina en algunas recomendaciones que se transforman en metas
vinculadas a los eventos adversos más frecuentes, que se listan como los 10 eventos, luego se agrupan, más allá del número y más allá de cuáles son, la importancia de tener a un organismo de Naciones Unidas vinculada a la seguridad del paciente permitió que a nivel global este tema penetrara, se diferenciara un poco de la calidad de atención por las particularidades que tiene, pero que fundamentalmente le diera voz a los pacientes. Porque mientras en la Organización Mundial de la Salud esto se organizaba para instalarse como agenda y de alguna manera, como es el mecanismo, como funciona Naciones Unidas, los gobiernos pudieran tomar esta agenda, en Estados Unidos, Susan Sheridan, una mujer que perdió a su esposo y que tuvo complicaciones a propósito de un episodio de hiperbilirrubinemia con su hijo, tomó un poco la iniciativa y movilizó a una serie de organizaciones y de personas que terminó en el Senado de Estados Unidos, promoviendo leyes y generando este espacio que era fundamentalmente un espacio para darle la voz a los pacientes. Es decir que en estos 14 años, para ser muy sintética, hubieron muchas personas, muchas instituciones involucradas en instalar la agenda de la seguridad del paciente. Hoy estamos hablando de este tema justamente por la importancia, la relevancia que connota y también porque es un problema prioritario dentro de los sistemas de atención y en particular dentro de algunos servicios y en particular de los servicios que tienen cuidados críticos o cuidados intensivos que hoy, a propósito de la pandemia, están, digamos, en la cresta o en el ojo del huracán, más que en la cresta de la ola, en el ojo del huracán. Entonces, estos desafíos que se fueron dando cada año y que han logrado sostenerse, luego se movieron en la dirección de crear comités de seguridad. Es decir, de promover, más allá de instalar la agenda, en cada institución se contara con un espacio, un grupo, o al menos un profesional interesado en estos aspectos, que favoreciera, ¿sí?, las transformaciones en la cultura de la organización que permitieran que todo este instrumental, este bagaje de conocimiento, se instalara también rápidamente en los procesos de atención. Fundamentalmente promoviendo la participación tanto de los proveedores como de los usuarios de los servicios. Y así vimos, a propósito de esta iniciativa que comenzó en la academia, cómo se fueron constituyendo estos comités de seguridad en los distintos niveles jurisdiccionales, provincias, municipios y también institucionales, hospitales, clínicas, consultorios. Siempre con el espíritu de entender la importancia no solamente de los procesos de mejora de la calidad, sino de la participación de las personas, en general los pacientes y su familia, que pudieran contribuir también ellos en estos procesos de mejora y en evitar la ocurrencia de los eventos adversos. Así es como fuimos haciendo saltos, ¿no?, desde las distintas instituciones y logramos, entre otras cosas, que existiera evidencia científica para promover, como mostré antes en este slide, una suerte de manual con las recomendaciones para implementar un programa de seguridad del paciente, una guía de guías, porque cuando hicimos esta experiencia en los hospitales, que incluyó el hospital de la Asociación Médica de Bahía Blanca, vimos que había que trabajar en por lo menos 4 elementos: la cultura organizacional, los sistemas de información y las recomendaciones para evitar estos eventos adversos basadas en evidencia científica. Más adelante pudimos avanzar en el análisis causa-raíz de esos eventos y hacer una experiencia, ya esta vez desde UNICEF, en la transformación de las maternidades en maternidades seguras y centradas en la familia. Son más de 100 maternidades que participaron en este proceso de más de 5 años de transformación. Es decir que de estos desafíos que mencioné,
se avanzó muchísimo y creo que, si bien siempre hay mucho para hacer, hoy estamos hablando de la seguridad y la atención de los pacientes en tiempos de COVID porque tenemos elementos que hacen y dan cuenta de la importancia que tiene este tema. Para poder hablar de los nuevos desafíos, yo quisiera que ustedes prestaran atención a esta gráfica, que lo que intenta es poner al servicio, llamemos de terapia intensiva, de clínica médica, de un hospital, que es el tema que nos convoca, en el contexto de un sistema de salud. Un sistema que podría ser un sistema municipal, provincial o nacional. Un sistema en el que van a operar elementos como la gobernanza, el liderazgo, el financiamiento y, por supuesto, las necesidades de la población, en el que voy a necesitar por lo menos 5 tipos de insumos, ¿sí?, para que se puedan proveer los servicios. Y cuando hablo de la provisión de servicios, voy a tener que caracterizar esa provisión de servicios y ahí entra, en esa caracterización, la disponibilidad o no de programas de mejora continua de la calidad que incluyen la seguridad del paciente. En concreto, lo que quiero es que se visualice que uno de los elementos que hacen a la organización y gestión en los hospitales está vinculado con la mejora continua de la calidad y en particular con la seguridad en la atención de los pacientes, que desafortunadamente no está instalado en todos los hospitales del país y que es parte de los viejos desafíos que arrastramos, pero que, como dije, cada vez se ha crecido y se ha llegado a tener más hospitales involucrados. Esta mejora continua que hace a la organización y gestión va a depender de estos elementos que, como señalé antes, son insumos básicos que se necesita para que el hospital y el servicio funcionen. Y están categorizados en medicamentos e insumos, en la infraestructura necesaria y suficiente, en los sistemas de información, en el equipo de salud y en el presupuesto. Entonces, si yo tuviera la posibilidad de interactuar con ustedes, les preguntaría, ¿cuál de estos elementos que figuran acá como los inputs, como los insumos, consideran que hoy, en tiempos de pandemia, son los más afectados? ¿Cuál de estos está hoy más vinculado a los eventuales eventos adversos que puedan ocurrir? Dejemos una respuesta. Exacto, si tenemos, eso justamente te iba a decir, Daniel, si hay alguien que se anima y que vos podés Bueno, voy a empezar yo, porque estoy coordinando, entonces me tomo ese atrevimiento. Pero bueno, me animo a decirte que en lo que llamamos gestión y liderazgo, equipo, desarrollo profesional, ahí tenés ya tres puntos que interpreto están profundamente dañados en el concepto de la epidemia. Bien, totalmente de acuerdo. Y es lo que vamos a revisar ahora. Si alguien más luego quiere formar parte de esta charla, discusión o debate, lo podemos hacer. Pero definitivamente lo que has mencionado está particularmente comprometido en estas instancias de pandemia. Tengo otra respuesta, sí, discúlpame. El doctor Fabián Gonjiménez me dice el recurso humano. Y bueno, Marcelo García Diegues, capital humano que ha cargado la pandemia al hombro, mal pago y el pluriempleo. Excelente. Bueno, gracias. Gracias a ambos, porque me da pie justamente para plantear esta cuestión de los equipos de salud y llamarlos a la reflexión de si esto es algo como nuevo desafío o es un viejo desafío desatendido que emerge en circunstancias pandémicas. Entonces, cuando uno revisa la literatura, lo que ve, a propósito de la Organización Mundial de la Salud, a propósito del sistema de Naciones Unidas, como ente que de alguna manera lidera, gobierna, desde el punto de vista técnico, lo que debiera hacerse, en el año 2016, la Organización de Naciones Unidas convoca una comisión de alto nivel
para que en el ámbito de la salud, del crecimiento social, económico y de empleo, se analice la situación en particular del recurso humano en y para la salud. Esta comisión llegó a una conclusión, que es la que está acá, pero tiene un informe muy extenso que recomiendo para quienes están en el tema, donde lo que plantea categóricamente es que se necesita invertir en el personal sanitario y realizar un cambio transformador en las políticas de mercado de trabajo y la formación de los equipos de salud, algo que Daniel traía en relación al desarrollo profesional. ¿Qué significa esto de realizar un cambio transformador en las políticas de mercado de trabajo? Bueno, a nadie creo se le escapa la multiplicidad de problemas que enfrenta el trabajador de la salud. Tomemos el ejemplo de la provincia de Buenos Aires y vayamos a un elemento que lo vamos a repasar un poquito después, que tiene que ver con su salario. La necesidad de regular esa instancia se impone, y sobre todo en estos momentos, porque en una misma manzana que podemos tener un servicio que ofrece un municipio, en tanto hospital o clínica municipal, un hospital provincial, un sanatorio privado, un consultorio privado, todo en una misma manzana tiene un índice de remuneración totalmente diferente. Y esa desigualdad que se genera en un aspecto tan básico como es el salario, arrastra un montón de otras diferencias que vamos a ir viendo después. No solamente vinculadas a la política de salarios, sino también de incentivos y otras tantas, son las que ellos identificaron en este informe, y a partir de una revisión que hicimos de los modelos conceptuales que analizan qué factores intervienen al momento de atraer, captar y retener el personal de salud. Nosotros lo hicimos con una especificidad dirigida a las áreas remotas y rurales, pero en realidad esto aplica a todo trabajador de la salud. O sea, ¿qué cosas hacen que esa persona se sienta atraída por trabajar en un determinado lugar, se sienta captada, o sea, que no se quiera ir una vez que fue atraída, y que luego se mantenga, se sostenga en ese lugar hasta tanto le brinde todos los beneficios que él como trabajador o ella como trabajador necesita? Entonces, esta revisión nos permitió, como ustedes ven aquí, generar una suerte de modelo con una finalidad estrictamente pragmática, ejecutiva, no académica, en la que vamos a diferenciar las políticas y el sistema de salud. No es lo mismo el hospital de la Asociación Médica que el hospital Pena, que el hospital municipal, pero es necesario que esa política se conforme en un sistema de salud integrado, algo que nosotros padecemos, y ahí otra vez lo de un viejo desafío. Necesitamos un sistema mejor o al menos más integrado. La organización de cada una de estas instituciones no es menor al momento de pensar en la atracción, captación y retención. Y por supuesto, si nosotros queremos un individuo y su familia con percepción de estar sana, motivada, satisfecha y con un buen desempeño, vamos a tener que trabajar en todos estos elementos que ustedes ven aquí con una participación de la comunidad, que es un elemento que, como dije antes, dentro de lo que es la seguridad del paciente es crucial. La seguridad del paciente, a diferencia de lo que ha sido siempre el trabajo en la calidad de atención, en la mejora continua de la calidad de atención, es la participación que le da al usuario de los servicios, es la voz del paciente. Esto es clave al momento de pensar cualquier intervención. Entonces, si uno analiza este modelo, en la medida en que no tengamos en cuenta, no contemplemos y diferenciemos lo que son las condiciones de empleo versus las condiciones de trabajo, probablemente vamos a seguir arrastrando desafíos que en tiempos de pandemia claramente se han puesto más en evidencia, pero yo no hablaría, en este caso, de nuevos desafíos.
Si hacemos una revisión rápida de cuáles son esos factores que contribuyen, son de 4 tipos. Una naturaleza de mecanismos regulatorios, mecanismos de incentivo, mecanismos de servicios obligatorios, de acuerdo a la política que se genere, y como bien dijo Daniel, de desarrollo profesional, o como dijo Marcelo, de capital humano. Uno trabaja en esas 4 categorías y puede, ¿no?, ir modificando las condiciones de empleo, de trabajo, para atraer, captar y retener este personal. Ahora bien, si volvemos al aspecto que nos convoca, que son estos nuevos desafíos que nos trae la pandemia, acá ya necesariamente tenemos que incorporar los aspectos culturales que están vinculados con el clima organizacional. Nosotros hicimos un estudio a inicios de la pandemia, en abril del año pasado, donde entrevistamos 50 miembros del equipo de salud y más de 5.000 encuestas para evaluar dentro del clima organizacional a inicios de la pandemia aspectos vinculados con el liderazgo, la cohesión y gestión de conflictos, la comunicación, los recursos institucionales disponibles, entre otros la protección del personal, y también la capacitación en temas que para muchos eran inéditos y que necesitábamos manejar desde muy temprano. Lo que mostró esta investigación, desde el sentido común, seguramente ustedes que están seguramente trabajando también en el ámbito hospitalario, es lo que planteó Daniel, o sea, una limitación, una debilidad importante en lo que hace al liderazgo, que muchas veces termina por una falla o fallas en la comunicación, en una dificultad al momento de mantener estos equipos cohesionados, donde la gestión del conflicto se hace muy difícil. A lo que lamentablemente se agregó un sistema que no estaba preparado para hacer frente a una crisis como la que estamos viviendo, a una pandemia de la naturaleza de COVID-19, en donde los equipos de protección personal y también el equipamiento de conocimiento eran clave al momento de el inicio de la pandemia, y que ahora, con las modificaciones que están apareciendo, no solamente por las variantes, sino por el conocimiento que se va sumando, hay como una suerte de necesidad de capacitación continua en estos temas. Y ahí sí identifico desafíos para los hospitales en relación a cómo mantener, cómo sostener esa capacitación continua para equipar permanentemente al personal. Ni dudar de lo que tiene que ver con los recursos institucionales, que si volvemos a la placa anterior en la que veíamos los elementos que se necesitan, aparecen medicamentos e insumos, ¿sí?, como elementos que estamos viendo en muchos casos, inclusive hay faltantes. Ni hablar de los aspectos vinculados con la vacuna, que estarían por ahí más fuera del ámbito hospitalario, pero dentro del ámbito hospitalario ya hemos visto, y hay evidencia que muestra en nuestro propio país, cómo ha habido dificultades para la adquisición de algunos medicamentos, que entre otras cosas también están vinculadas con las políticas económicas y la situación nuestra macroeconómica, que en algunos casos, por tratarse de medicamentos que tienen sus precios, o insumos que tienen sus precios en dólares, complica en gran medida el proceso de atención, y con esto la seguridad del paciente. Entonces, cuando hablamos de recursos institucionales, ya al inicio veíamos dificultades, y esas dificultades se han sostenido, aunque han ido cambiando en relación a qué tipo de recursos se necesitan. Entonces, cuando pensamos nuevos desafíos, como les decía, tenemos que abordar el tema de medicamentos y de insumos, tenemos que abordar el tema del sistema de información, de infraestructura y de presupuesto. Y acá todo esto, si estamos pensando en los desafíos para la seguridad del paciente, deberían estar atravesados por lo que significa la preparación para una emergencia, por lo que significa destinar recursos económicos, financieros y humanos para la gestión de una pandemia, de una epidemia o de una
particular situación de brote que se pueda dar en un hospital. Esto es un cambio cultural. Creo que ese es un gran desafío que tenemos, que se agrega a los viejos desafíos. Pero me parece que en el plano cultural nosotros veníamos trabajando mucho el tema de la comunicación, del liderazgo, de la cohesión y la gestión de conflicto, pero aparece un elemento que es muchísimo más profundo todavía en las capas de nuestra cultura, que es prepararnos, prever, la previsión como un elemento dentro de la organización, que requiere de conocimiento, pero que también requiere de presupuesto. Y que requiere, para la adquisición de medicamentos y insumos, también una política, ¿sí?, y una organización que garantice la disponibilidad de estos en momentos como los que estamos viviendo. El tema infraestructura no lo voy a tocar, en cualquier caso, si alguien tiene una duda podemos comentarlo, pero eso me resulta una obviedad, salvando una cuestión que vamos a ver un poquito más adelante, que es la infraestructura en tanto la organización del hospital para todo lo que tiene que ver con la asistencia de aquellas personas que no padecen de COVID-19. Entonces, volviendo al tema del equipo de salud, como dijimos, un cambio transformador en las políticas de mercado de trabajo y la formación de los equipos, y un particular énfasis en lo que también se mencionó es esta suerte de burnout, ¿no?, que complica muchísimo. De todos los elementos que han sido estudiados en la seguridad del paciente previo a la pandemia, el principal factor vinculado a la aparición de eventos adversos es justamente el burnout y el turnover. Son conceptos, digamos, pero que de alguna manera ponen en una situación muy complicada a los colegas, a los equipos de salud. Y ahí aparece entonces también la simulación como elemento que mencionaba de preparación para esta situación de emergencia, crisis y desastre. Y ya para ir terminando, cuando pensamos entonces en el hospital, con todos estos elementos entre nuevos y viejos desafíos, señalar que dentro de la reorganización de los servicios es fundamental empezar a mencionar mucho más de lo que veníamos haciendo, la gestión de riesgo. Esto tiene que darnos la oportunidad de instalar dentro de la jerga y dentro de la estructura estos comités, ya no solamente de seguridad del paciente y de calidad, sino la gestión de riesgo clínico, financiero y legal, porque también ya se está viendo en muchos países, espero que aquí no, que después del COVID puede venirse una ola de demandas. Con respecto a la reorganización, y ahí un poco la infraestructura, estos flujos, ¿no?, de circulación, los espacios para trabajo en equipo, que para la particularidad de esta enfermedad debieran ser aireados, y todo un apoyo en las decisiones clínicas, porque se están dando constantemente nuevas informaciones, se está generando nueva evidencia y es imposible mantener actualizado. Entonces, un elemento muy importante también dentro de la organización se constituyen estos equipos, ¿sí?, de evaluación de tecnologías o de revisión de la literatura que apoye en estas decisiones. Por último, y seguramente ustedes ya conocen esta gráfica, mencionar que estamos en estos momentos, desde el punto de vista epidémico y epidemiológico, transcurriendo la segunda ola, pero que esta gráfica, que es bastante interesante, nos saca un poco del comportamiento viral y nos lleva a pensar más sistémicamente, donde vemos, ¿cierto?, que todavía tenemos que prepararnos desde la perspectiva de la seguridad del paciente para aquellas patologías que no están vinculadas con COVID, para el impacto que va a tener esto en la salud mental de los profesionales, en la interrupción de los enfermos con patología crónica, y por supuesto en todo lo que se considera el síndrome post-UCI, que también, bueno, podemos comentar. Para terminar, liderazgo, confianza, información, buena comunicación, ¿sí?, y sobre todo en los hospitales, cierta verticalidad en el proceso de toma de decisión, lo cual implica un ajuste, una adecuación de las guías de práctica clínica
porque son tiempos para no innovar y para seguir a rajatabla las últimas informaciones que se van dando, en virtud de que esto, desde la perspectiva de la seguridad del paciente, puede culminar en potenciales demandas. Muchas gracias. Bueno, Zulma, realmente es apasionante todo lo que nos has dicho. Son tremendos los desafíos que esta epidemia nos están generando. No tengo ninguna duda que las epidemias, lamentablemente como las guerras, son elementos catalizadores que van a modificar toda la cultura, sobre todo de la atención médica. Y no sé, a mí se me ocurre preguntarte, relacionado con la infraestructura edilicia, si, digamos, estaremos a la altura en este momento de plantear los desafíos que tenemos ya impuestos. Porque uno ve en los distintos hospitales que estaban preparados para seguir trabajando en función de, básicamente, la atención de pacientes quirúrgicos. Hoy la patología COVID es predominantemente clínica. En ese concepto creo que vamos a tener que proyectar nuevas ideas edilicias, y no sé si al respecto existe algún estamento burocrático que así lo esté pensando en este momento. Bueno, la respuesta rápida es definitivamente hay que pensar, porque cuando uno lee en relación a estas instancias burocráticas como la planteabas, la OMS, ¿cuáles son los 10 problemas apremiantes que la OMS está viendo para los próximos 10 años? Si vos los ves, son epidemias, enfermedades infecciosas, o sea que de 10 hay 3 que están vinculados con estas situaciones de crisis, de emergencias, de emergentes, de enfermedades emergentes. Con lo cual, me parece que lamentablemente para las enfermedades crónicas hay todo un pensamiento destinado a organizar los servicios en relación a este tipo de situaciones. Si puede volver a pasar algo como esto, sí, la probabilidad existe y es alta. Entonces, hay un antes y un después de esta pandemia, y es una oportunidad para repensar, así como en algún momento se repensaron servicios en virtud del enfoque de derechos, como por ejemplo, se me viene ahora una sala de partos distinta a la que supimos concebir, con un espacio para, o sea, pensar al parto como un evento social más que como un evento medicalizado, y eso implicó agrandar, digamos, la sala de parto y cambiar inclusive la lógica. Lo mismo va a pasar en los hospitales y en las clínicas, donde algo tan básico como la circulación dentro de los hospitales, que muchos hospitales de nuestro país no tiene señalizado, digamos, empecemos por ahí, por señalizar por dónde tiene que ir un código rojo, un amarillo, eso no está. Bueno, todo eso, pensando inclusive ahora con los detectores para dióxido de carbono y miles de cosas que ha traído la pandemia, que obviamente no tenemos tiempo de ir en el detalle, pero que hacen a la seguridad del paciente, y que son elementos que desde el punto de vista de la infraestructura va a haber que pensar, diseñar e invertir. Lo que pasa es que, yo coincido con los colegas que lo mencionaron, hoy lo que más apremia son los equipos de salud. Absolutamente. De hecho, el doctor Fabián Jiménez nos pregunta cuáles políticas públicas se podrían impulsar en pandemia para obtener más recurso humano en especialidades críticas. Sin duda, la terapia intensiva hoy está desangrada. Totalmente. Bueno, Fabián lo conoce muy bien, pero solo para mencionar los cupos en la provincia de Buenos Aires en los últimos 10 años para terapia intensiva, no se llegaron a cubrir la mitad de esos cupos. Y la brecha aumentó sustancialmente cada año, con lo cual ahí en materia de atracción, captación y retención necesitamos poner la cabeza, generar planes e invertir, sobre todo invertir. Solo para dar un ejemplo, en estos momentos hay hospitales
y no es para ser alarmista, pero sí para aprovechar esta oportunidad y comentarlo, hay hospitales de nuestro país en el que se les había prometido a los equipos ciertos beneficios para hacer frente a la pandemia y se está incumpliendo. Entonces, en esta segunda ola, hay una situación que además se complejiza con el sector privado que hace paro, y se complejiza con los residentes que ya les ha extendido un año de residencia, y se complejiza con la falta de estos especialistas. O sea, estamos en una situación súper, súper complicada. Por eso creo que, digamos, obviamente que nosotros solo podemos en esta instancia conversar, pero probablemente si existe la inquietud de parte de ustedes, podríamos pensar desde la Asociación Médica y desde otros espacios cómo contribuir para que esto no se termine en un desmadre, ¿no? Que es un poco lo que uno puede avisorar. Sí, sin duda ese es el gran desafío que tienen todas las organizaciones médicas. De hecho, bueno, Carlos Degger me está haciendo una acotación que dice que la toma de decisiones y la verticalidad en situaciones del debate total es difícil el abordaje y tiene que ver con la construcción del liderazgo. La palabra clave indudablemente es liderazgo, y es lo que todos estamos planteando hoy como una enorme necesidad de saber cómo mirar al norte. ¿No te parece, Zulma? Totalmente, por eso lo señalé. Sé que es un poquito, que puede resultar inclusive un poquito incómodo para algunos, pero miren, desde la perspectiva epidemiológica, en una situación como esta, se necesita de mucho liderazgo, de comunicación, de información y de transparencia para generar confianza. Ese es el círculo virtuoso. Si todos esos elementos están, no hay verticalidad. En realidad lo que hay es confianza. El problema que nosotros tenemos, que ese es otro de los problemas apremiantes que señala la OMS, es la confianza pública. Hemos perdido confianza como ciudadanos y luego como actores que nos toca jugar roles dentro de las organizaciones. Entonces, apelamos a la verticalidad porque no hay confianza, pero que se necesita orden, se necesita. Porque si no, puede ser más complicado salir de esta situación que ya en sí misma es compleja y complicada. Coincidente con todo lo que estamos diciendo, Marta Bertín dice: creo que la gestión de riesgos en los hospitales públicos es una necesidad imperiosa. Y pregunta si hay alguna iniciativa sistémica activa para esto. Sí, claro que sí, hay una iniciativa, bueno, sistémica, digamos, de alto nivel, en el sentido de pensar, por ejemplo, en el Ministerio de Salud de la Nación, acaba de sacar en febrero de este año una guía en la que, digamos, básicamente se plantean todos estos temas que estuvimos viendo, se repasan otros, y luego hay experiencias nacionales e internacionales en esta modalidad de gestión de riesgo, que particularmente siempre que me ha tocado recomendar y trabajar, es muy importante plantearla en 3 términos, por lo menos: riesgo clínico, riesgo legal y riesgo económico-financiero, porque solo pensarlo desde el punto de vista clínico queda corto. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿No se escucha? No te escucho bien, Daniel. ¿Ahora me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Ah, perfecto, bueno. Tengo una acotación del ingeniero Horacio Varela. El ingeniero Horacio Varela es un ingeniero que se dedica al trabajo en nuestros hospitales y con mucha vocación en la parte de sanidad. Y la acotación que me hace es muy sencilla. La palabra es confianza, me pone. Y bueno, resume todo lo que estamos charlando, ¿no? Así es, confianza, sí, totalmente. Confianza. Bueno, Zulma, te agradecemos profundamente la disposición que has tenido para con nosotros. Ha sido un gusto volver a verte. Ojalá pronto nos podamos encontrar. Tengas el saludo de todos la comisión directiva
Asociación Médica, que te agradece profundamente que hayas estado con nosotros, como te acabo de decir. Un placer Nos también vemos. por la oportunidad. Un abrazo. Gracias. Gracias, Zulma. Gracias. Chau, chau. Bueno, hemos escuchado a la doctora Zulma Ortiz, nos ha ilustrado con lo que nos preocupa profundamente en la gestión de los hospitales, en la gestión de salud con respecto a la pandemia que nos está tocando vivir. Aprovecho la oportunidad para despedirme de todos ustedes, no sin antes recordarles que nuestras próximas conferencias del ciclo de conferencias del centenario de la Asociación Médica, tendremos la oportunidad de escuchar nada más y nada menos que a la ministra de Salud de la Nación, la doctora Carla Bisotti. El título de su conferencia será Pandemia y Vacunación. La misma tendrá oportunidad el día 23 de abril del 2021, por supuesto, y será a las 19 horas. La otra reunión está programada para el 7 de mayo del 2021, será dada por el profesor Carlos Vasallo, y bueno, el título es El sistema de salud en la pandemia. Nuevamente les agradezco mucho la atención que nos han dispensado y los esperamos para las próximas oportunidades. Muchas gracias.